Ahí sí, entonces, clase número 4 de este módulo de los Evangelios Sinópticos en Escuela Petra. Comencemos entonces, les voy a compartir aquí el PPT. Ahí me confirman si se ve correctamente. Estoy poniendo en pantalla completa. Ya. Mauri me dice que se ve bien. Perfecto. Lo estoy poniendo en pantalla completa y no lo veo ahora. Ahí sí parece. Y ahí está. Clase 4 entonces, los discípulos. Vamos a ver en primer lugar la estructura de los sinópticos, bien rápido, y luego nos vamos a centrar en dos momentos importantes de la narración de los evangelios. El llamamiento de los primeros discípulos y luego el nombramiento de los 12. Ya son dos eventos diferentes que nos muestran los evangelios de Jesús con los suyos. Ya es Jesús quien va a buscar a sus primeros discípulos, no son los discípulos quienes se acercan en primer lugar, sino que él va a buscarlos al mar, ya eran pescadores. Juan nos dice que eran discípulos de Juan el Bautista, pero es Jesús quien va a buscarlos. Luego Jesús, cuando ya tiene varios discípulos, establece a 12 y les llama apóstoles. Ya vamos a ver que es distinta la expresión discípulo y la palabra apóstol. Ya significan, tienen ahí ligero diferencia de significado. Pero primero entonces vamos a comenzar con la estructura de los sinópticos. Ya este es un cuadrito para que podamos resumir un poco lo que aparece en los tres sinópticos. ¿Ya? Y fíjense que está estructurado, los tres sinópticos están estructurados de la misma manera. Un primer punto o una primera parte que sucede en Galilea, y una segunda parte que ocurre en Judea. ¿Ya? Acuérdense que Jesús nace en Nazaret, en Galilea, que le llamaban tierra de los gentiles, y hace principalmente su ministerio en Galilea. Sin embargo, Judea es muy importante porque ahí está Jerusalén, ahí está el templo. Y Jesús hace varios viajes, ya se piensa que son 3 o 4 viajes que Jesús hace desde Galilea hasta Jerusalén, y el Evangelio de Juan se centra en estos viajes. ¿Ya? El Evangelio de Juan está más adaptado a Judea que a Galilea. ¿Ya? Fíjense aquí, por ejemplo, Marcos del 1 al 10, ya los primeros 10 capítulos son la actividad en Galilea. Y luego la actividad en Judea es del 11 al 15, ya que es el relato de la pasión, de la muerte y luego de la resurrección en el 16. Entonces, la mayor parte del Evangelio de Marcos, ya estamos hablando de los primeros 10 capítulos, transcurren en Galilea. Ya es lo que pasa en Galilea. El Evangelio de Mateo también, ¿verdad? Del capítulo 3 al 20 es la actividad de Jesús en Galilea, y luego del 21 al 27 en Judea, ya que es, podríamos decir, la última semana de Jesús. Y en el 28, el relato de la resurrección. Lucas también tiene del 3:19, digamos, al 27, ¿verdad? O sea, del capítulo 3 al 19:27, la actividad en Judea, los primeros 19 capítulos, y luego del 19:28 al 23:56 en Judea. O sea, los tres sinópticos se centran principalmente en la actividad que Jesús tiene en Galilea y luego se centran en la última semana de Jesús en Judea. Ya este es más o menos la estructura de los tres. Ya, si, para que no nos perdamos, ya quise poner este mapita aquí
que es el mapa básico para leer los evangelios. ¿Ya? O sea, cuando nosotros leemos los evangelios tenemos que tener esto en mente. Ya, este mapa es imprescindible, ¿ya? O sea, si se van a cualquiera que quiera leer la Biblia, tiene que tener este mapa en la mente para no perderse. Ya los evangelios se leen con este mapa en la cabeza, que es bien sencillo. Ya tenemos el mar Mediterráneo, esta es la costa del Mediterráneo, la costa, digamos, oriental del mar Mediterráneo. De aquí nacen las primeras civilizaciones, nacen aquí, este es conocido, está sobre el fértil creciente, la media luna creciente que se llama, y aquí nacen las primeras civilizaciones. En el tiempo de Jesús estaba establecido tres sectores grandes que son Judea, Samaria y Galilea. Ya la semana pasada un poco solo les nombré estas tres, pero ahora quise que la pudieran visualizar. Ya Galilea es aquí al norte, ya donde está Nazaret, ahí está el poblado de Nazaret, y está Capernaum, también a la orilla de este lago. Si se fijan es un mismo río, este es el río Jordán, donde bautizaba Juan el Bautista, que nace aquí en las montañas, aquí sobre Galilea hay un sector montañoso muy grande, son los montes del Golán, de aquí nace el río Jordán, baja y aquí hay un lago bien grande, este lago es muy grande. Ya de hecho uno pueden ir ahí a Google Earth a mirar, el lago de Galilea se llama también lago de Genesaret, uno se para en la orilla y no ve el otro lado. ¿Ya? Por eso también se le llama mar de Genesaret, ¿ya? Pero es un lago. Y en este lago es donde Jesús calma la tormenta. ¿Ya? Y es muy loco que en un lago se armen tormentas, pero este lago es famoso por sus tormentas. ¿Ya? El lago de Genesaret ya viene en cierto tiempo cuando vienen tormentas muy, muy grandes. Es un lago bastante extenso. ¿Ya? Y obviamente ahí está Nazaret, Capernaum, como les digo, a la orilla, y viene todo el río Jordán hasta llegar al Mar Muerto. El río Jordán desemboca acá en el Mar Muerto, este es el Mar Salado también se le llama, que es una de las partes más bajas de la Tierra. ¿Ya? Aquí es donde desemboca el Mar Muerto. Entonces tenemos Galilea en el norte, con las principales ciudades, Nazaret y Capernaum. Este lugar era bien despreciado por los judíos, por los que vivían aquí abajo, en Judea. ¿Ya? Aquí abajo está Judea, donde está Belén, Jerusalén y Emaús, que son ciudades principales. Jerusalén es la capital y es conocida como la ciudad de David, Belén, aquí está la ciudad de David, y Jerusalén, que es donde se construye el templo. Entonces, el meollo religioso se encuentra siempre acá en Judea. Para todos los rabinos, los escribas de ese tiempo, todo lo importante iba a salir de aquí, iba a venir desde aquí. Y por eso cuando le llaman a Jesús, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Ellos preguntan, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Ya? Es decir, porque esto era como le llamaban la Galilea de los gentiles. Es decir, casi no era territorio judío. ¿Ya? Entonces, no podía ser que algo bueno fuera a salir de terreno pagano, ya de acá de Nazaret. Se sabía que el Mesías iba a nacer en Belén de Judea, ¿ya? Aquí, una ciudad muy pequeña, pero muy importante en la profecía, por la profecía de Miqueas, ¿verdad? Que él dice que en Belén iba a nacer el Salvador, ¿ya? Y Jerusalén, ¿verdad? Emaús es aquí donde los discípulos iban camino desde Jerusalén hasta Emaús cuando Jesús se encuentra con ellos resucitado. Y en medio de Galilea y de Emaús está la ciudad de Samaria. Ya la ciudad de Samaria nace por una mezcla que hubo entre hubieron el reino en su tiempo, en el reino de Israel, digamos. Después de Salomón se divide en el reino del norte y el reino del sur, y el reino del norte es el primero en ir a la deportación. ¿Ya? Se lo lleva a Siria a la deportación, los llevan cautivos y estos se mezclan con los gentiles. ¿Ya? Es decir, hay una mezcla asiria judía.
Ya los asirios se mezclan con los judíos y de esa mezcla nacen los samaritanos. Entonces los samaritanos son mitad judíos, mitad asirios, y por eso son despreciados por los judíos, digamos, de linaje, ya los que descienden, los que vienen de la tribu del sur. Los de la tribu del sur fueron también llevados a la deportación por Babilonia, pero ellos retornan, ya no se mezclaron completamente, ya son sacados de su lugar unos 100 años después de que llevado el reino del norte por Asiria, ellos son llevados a la deportación, pero ellos se mantienen unidos, mantienen la raza, digámoslo así, no se mezclan completamente, pasan 70 años y es cuando viene toda la historia de Daniel, cuando Daniel ora al Señor, ve que Jeremías habló de 70 años de deportación y que luego iban a retornar, entonces ahí es donde Daniel hace la oración, donde viene un ángel, lo escucha y le empiezan el recorrido del retorno. ¿Ya? En ese tiempo cambia el reino, ya los medo-persas vienen e invaden a, a Babilonia, entonces Ciro, que es el primer rey medo-persa, le permite a Esdras poder volver, ¿ya? Y hay retorno, digamos, hay tres retornos importantes, el primero por Zorobabel, el segundo por Esdras y el tercero por Nehemías. Es donde retornan y empiezan a reconstruir toda la ciudad, reconstruyen el templo, vuelven a construir el templo que estaba arruinado desde el tiempo de la deportación. ¿Ya? Pero el pueblo del sur se mantuvo, ya mantuvo el linaje sin mezclarse. Por eso estos son los que habitan en Judea. En Jerusalén, Emaús y Belén habitan judíos que no se mezclaron con los paganos. Ya, sin embargo, en Samaria, que corresponde al reino, al ex reino del norte, que se mezclaron con los asirios, entonces ya es un pueblo mezclado. Y los judíos llamaban perros a los samaritanos, ya por esta condición de ser medio paganos y medio judíos. Ya, esa es la historia como aquí vista en el mapita. Entonces, cuando leamos los evangelios, siempre tengan presente este mapa principal, ténganlo en mente, porque siempre aparece, ¿verdad? Que Jesús está en Nazaret y que luego dice sube a Jerusalén y viene para acá. Les hablé de Juan capítulo 4, ¿se acuerdan la semana pasada también? Que siempre los galileos se venían por la orilla del río hacia Jerusalén, ya nunca tomaban el camino directo, ya por acá, por en medio, porque es un sector montañoso, más difícil de caminar. Siempre venían por aquí, cruzaban el río y se venían por la orilla del río Jordán hasta Jerusalén. Pero cuando Jesús viene con sus discípulos, toma el otro camino, toma el camino por, por el lado, digamos, oeste de esto, una cadena montañosa que hay aquí, toma este camino del medio y se viene por acá con los discípulos. Ya no el camino que se toma siempre por este lado, sino se viene por el otro lado. Y dice que fue Jesús de Nazaret a Jerusalén y le era necesario pasar por Samaria. Así dice el texto de Juan. Y entonces viene aquí con sus discípulos, llega a Samaria y se encuentra con la mujer samaritana en el pozo. Es el relato de Juan capítulo 4. ¿Ya? Aquí una vez también no le venían de camino y no les dieron alojamiento en Samaria y es cuando los discípulos le piden a Jesús que descienda fuego del cielo y que consuma a los samaritanos, etc. Ya, había una odiosidad ahí natural entre judíos y samaritanos. Ya, esto es como para que lo tengan en mente de aquí en adelante. Ya, este mapa se expande cuando vemos los hechos de los apóstoles. ¿Ya? Este mapa es necesario para leer los evangelios. Ahora, cuando nos vamos a los hechos, hay que ampliar un poquito el mapa porque Pablo va más allá. ¿Ya? Y ahí hay que integrar toda la parte de Asia y la parte eh, digamos, la parte hasta Roma, digamos, hay que considerar el mapita. ¿Ya? Así que eso en primer lugar, ya quería compartirles. Vámonos entonces a los primeros discípulos. Ya, aquí vamos a leer estas secciones, Mateo 4, 18 al 22, Marcos 1 del 16 al 20 y Lucas 5 del 8 al 11.
Ya primero vamos a leerlo solamente, vamos a mirar cómo nos presenta el llamamiento de los discípulos cada uno de los evangelistas y luego vamos a sacar algunas lecciones importantes de esto. Ya Mateo, Marcos y Lucas. Ya ahora les puse aquí la cita para que no nos perdamos. Ya, entonces, a ver mi hermano Roberto si nos puede ayudar con Mateo, Mateo 4 del 18 al 22. Mateo 4 del 18 al 22, lo voy a leer en la Biblia textual. Ya, perfecto, perfecto. Ahí podemos también hacer las diferencias. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Echaban una cabeza en el mar, porque eran pescadores. Les dice, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Hasta el 22. Hasta el 22. Sí. Lo siguieron. Y pasando de allí adelante, vio a otros dos hermanos, Jacobo, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, que remendaban sus redes en la barca con su padre Zebedeo, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Perfecto, ¿verdad? Esa es la narración de Mateo. Bien simple, si se fijan, está, por eso partí en dos en la narración. Ya primero habla de dos hermanos y luego dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos. Ya, es decir, nos muestra el llamado de Pedro y Andrés y pone en primer lugar a Pedro. Ya, eso es importante porque generalmente van a poner primero a Pedro. Ya parece que Pedro era como que llevaba el liderazgo entre el grupo. Entonces, siempre en todas las listas en los evangelios, el primero en aparecer es Pedro. Dice Simón, llamado Pedro y Andrés. ¿Ya? Y luego, fíjense que Jesús les dice a ellos dos, les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Eso es importante. ¿Cómo Jesús los llama? Ya los llama con algo conocido, ¿verdad? Les dice, ellos serán pescadores, pero ahora Jesús les dice, van a ser pescadores de hombres. Y la respuesta de estos dos hermanos es dejando al instante. Ya Mateo quiere poner el énfasis en ese al instante, ya, o sea, inmediatamente. No hubo resistencia. Ya, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, y ahora es Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. ¿Ya? Que estaban en la barca con su padre Zebedeo, revendaban las redes y los llamó. Y nuevamente la misma respuesta. Fíjense que la construcción de las palabras en el griego es exactamente la misma, dejando al instante. Ya primero dice dejando al instante las redes, ahora dice dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Ya? Es decir, ambos par de hermanos reaccionan de la misma manera ante el llamado de Jesús. ¿Ya? Dejando al instante las redes, dejando al instante a su padre y a la barca, le siguen. Ya vamos a ver Marcos, que es muy similar, ya es prácticamente igual el texto, ya, pero vamos a echar una mirita. Mi hermano Mauricio, no sé si me puede ayudar ahí con Marcos 1, del Claro, 16 al pastor. 20. Marcos 1, del 16 al 20. Ya, ok. Amén. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. ¿Hasta Ya, el si se 20? fija, Bien. hasta ahí, estábamos bien. Sí.
perdón, si se fijan es exactamente igual, o sea, muy parecido. Ya Marcos agrega a su padre y los jornaleros, ya es prácticamente la única diferencia que hay. Otra que llama Pedro Simón solamente, ya Mateo dice Simón llamado Pedro para identificarlo. Marcos nos hace problema, Marcos dice Simón y Andrés. Ya sabemos por la crítica textual de que Marcos se escribió primero, ya, y que Mateo vio a Marcos, entonces seguramente hizo ese arreglo. Marcos escribió Simón y Andrés, y algunos podrían a lo mejor haber tenido algún conflicto, haber pensado que este Simón era otro Simón, y por eso entonces Mateo en el mismo relato agrega Simón llamado Pedro. ¿Ya? Debemos entender que Marcos escribe primero el Evangelio y luego Mateo y Lucas agregan ciertas cositas como para que no hayan las confusiones que hubieron con el Evangelio de Mateo. Perdón, con el Evangelio de Marcos. Ya con Marcos se suscitaron algunas situaciones y tanto Lucas como Mateo integraron ciertos detalles para clarificar mejor lo que se estaba diciendo. Eso, pero es prácticamente igual. El que es distinto totalmente es Lucas. ¿Ya? Lucas prefirió tomar otro camino. ¿Ya? Y Lucas nos va a contar la experiencia específicamente que ocurre con Pedro, ya Jesús y Pedro, en un relato, en una narración donde da lujo de detalles. Ya aquí Lucas se toma el tiempo de escribir detalles de la situación, conversaciones, se acerca a Jesús a la barca, le pide la barca a Pedro, que había estado toda la noche intentando pescar y no había podido, le pide la barca para subirse, luego le dice, boga mar adentro. Pedro le hace caso, le dice, toda la noche hemos estado pescando, más en tu palabra echaré la red. Van adentro, Pedro echa la red y hay un milagro muy tremendo, ¿verdad? Lo conocido como la pesca milagrosa, donde recogen gran cantidad de peces y ahí viene otra barca a ayudarlos, ¿ya? Y en esa otra barca estaban los otros dos hermanos, Juan y Jacob. Vienen a ayudarlos, ¿ya? Toman todos los peces y aquí Pedro tiene una reacción frente a Jesús, cae de rodillas ante Jesús y le dice lo que vamos a leer ahora. Ya no sé, Ángelo, si me puedes ayudar ahí, del 8 al 11, el que está puesto ahí en pantalla. Sí, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y si se fijan, aquí hay detalles muy lindos, muy emotivos. Fíjense que tanto en Mateo como en Marcos, Jesús les dice a los dos hermanos, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Ya se los dice en plural, pero ahora Lucas se centra en la relación de Jesús con Pedro directamente. Ya obviamente tiene mucho más fuerza, ya mucho más sentido. Es Pedro que cae de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí porque soy hombre pecador, y habla del temor ya que se había apoderado. Fíjense lo potente que es esto. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. ¿Verdad? Es decir, hay mucho temor en Pedro y esto hace que rechace el llamamiento de Jesús. ¿Ya? Y las palabras de Jesús, ahora no a los dos hermanos, sino específicamente a Pedro, es no temas. Fíjense que se agrega eso, ¿verdad? Eso no está en los otros dos evangelios. No temas, y dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, directamente, ya le habla solo a Pedro. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, Lucas construye un relato mucho más potente, ya mucho más emotivo, digamos, del encuentro entre Jesús y Pedro.
Ya Pedro recibe directamente ese no temas, y digamos, a pesar del reconocimiento de Pedro como pecador, Jesús lo consuela, lo levanta, lo fortalece. Ya desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, nuevamente la misma reacción, dejándolo todo. ¿Ya? Fíjense que Mateo y Marcos hablan las cosas que dejaron específicamente. ¿Ya? Dice, dejando al instante la barca y a su padre. ¿Ya? Marcos dice, dejando a su padre y Zebedeo con la barca y los jornaleros. Pero aquí Lucas, lo mismo que vimos la semana pasada, Lucas usa mucho las hipérboles. Ya Lucas usa más elementos retóricos. Dice, trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es decir, nos muestra, dejaron todo atrás. Es decir, como su pasado completamente quedó atrás y siguieron a Jesús. Entonces, la construcción de Lucas es bien interesante con el llamamiento centrándose en el llamamiento de Pedro. Pasan casi desapercibidos Juan y Jacobo aquí. Solamente se los nombra. Dice que el temor se había apoderado de Pedro y dice, y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Lo único que se nombra de ellos, pero también están ahí incluidos. ¿Ya? Esto es la construcción de los relatos, de las narraciones, ¿ya? Y sus diferencias. ¿Ya? Yo espero que a estas alturas no les molesten las diferencias. Ya dijimos en el primer, ¿verdad? En el primer encuentro que tuvimos, ¿verdad? La naturaleza de los evangelios. Ya los evangelios son construcciones que no son fantasiosas, no contienen fantasía, contienen lo que ocurre, pero claramente son construcciones que pasan por un tamiz teológico, que pasan por una construcción, son, digamos, están analizadas teológicamente, compuestas con un propósito, son como una pintura, dijimos, ¿verdad? Porque claramente rememorar lo que ocurre, lo que ocurrió varios años atrás, intentando ser exacto en cada cosa que ocurre, es una tarea imposible. ¿Ya? Yo creo que cualquier evento que hayamos pasado, que haya pasado hace un par de años, ya nos cuesta construirlo. Ya no nos vamos a acordar de todo lo que dijimos, de lo que dijo de lo que pasó. Sin embargo, sí se puede hacer una construcción completa que represente lo más fielmente posible lo que ahí ocurrió. Y esos son los evangelios, son pinturas, representaciones que nos muestran efectivamente con detalles y con la intención, con el espíritu de lo que ocurrió. Los evangelios se escribieron después de las cartas de Pablo. Entonces estamos hablando del año 60, ya estamos hablando de 30 años después de que las cosas ocurrieron, 35 años después de las cosas que ocurrieron. Entonces, imagínense ustedes escribir algo que ocurrió hace 35 años atrás. Claramente, eso ya está, todo ese recuerdo, ¿verdad? Está dialogado, está interpretado, está formado, y eso es el producto, es el Evangelio. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos la característica del llamado de Jesús. A mí me llama la atención esto de lo que dice Jesús a Pedro o a Pedro y Andrés, que les dice, serán pescadores de hombres. Entonces, fíjense que aquí hay un elemento de continuidad, por un lado. Jesús mantiene la palabra pescador. ¿Ya? Es decir, no le dice a Pedro, mira Pedro, olvídate de todo lo que hay hecho, ¿ya? Es decir, de aquí empieza una vida nueva para ti y todo lo que queda para atrás no vale de nada. Ya todo lo que has hecho en el pasado ya no existe, no vale. Ahora empiezas una vida nueva. No le dice eso, sino que ocupa el mismo oficio de Pedro, lo que Pedro quería hacer para mostrar ahora eh, su nueva identidad, ahora en Cristo, ahora como seguidor de Cristo. Le dice Pedro, ¿eres pescador? Ahora serás pescador de hombres. ¿Se dan cuenta? Como que no niega ni dice todo lo anterior no sirve de nada, sino que todo lo anterior sirve para este momento. Ya todo lo que hiciste, ahora se cambia la perspectiva
y ahora eres un seguidor de Cristo, digamos que contiene aquello que tenemos, como que redime el pasado de Pedro, como que hay una continuidad, un elemento de continuidad muy lindo ahí. ¿Ya? Es como si fuera a escoger un constructor, ¿ya? Y le dijera, ahora serás constructor del reino. ¿Ya? Entonces, Jesús usa la propia identidad que Pedro ya traía para hacer esta transición. Y eso es muy lindo. ¿Ya? Eso es muy... nos muestra el tacto que tiene Jesús. ¿Ya? Jesús, en ninguno de sus comentarios, ¿verdad? Se puede ver alguien que no le importe la otra persona, ¿verdad? O que vaya a pasar a llevar a la otra persona, o que Jesús conoce, ¿ya? Muy bien cómo tratar a cada uno. ¿Ya? Y entonces ese llamado es súper lindo, ¿ya? Tú serás pescador de hombres. Adaptó el llamado a Pedro, adaptó el llamado a los pescadores. ¿Ya? Obviamente cuando nos llama a nosotros, no nos va a decir serás pescador de hombres porque no tenemos idea de pesca, ¿ya? Pero sí el Señor va a usar todo lo que fuimos y va a usar todo nuestro pasado para aprovecharlo en pos de su reino. ¿Ya? Es decir, en el momento en que Él nos llama, todo nuestro pasado cobra significado. ¿Ya? Pedro nunca, ¿verdad? Yo me imagino, Pedro ya siendo apóstol, con años en el apostolado, quizá nunca volvió a las barcas a pescar. Sin embargo, él siempre se consideró un pescador de hombres. Entonces, todo su tiempo de pescador fue una preparación, cobró sentido, todo lo que había pasado. Y así es cuando el Señor nos llama también. ¿Ya? Cuando el Señor te llama, no es que tu pasado se echa a la basura, ¿ya? Sino que tu pasado cobra sentido. Ya tu pasado tiene un significado nuevo bajo el prisma de este nuevo llamado, bajo el prisma de esta nueva vida, de ahora como seguidor o como seguidora de Cristo. Ya tu pasado cobra una relevancia, ya se cubre con color. Entonces, por eso yo digo, redime nuestro pasado, porque quizá tu pasado antes de Cristo no fue bueno, ya algunos sufrieron bastante, ya en su pasado antes de Cristo. Tenemos historias de abusos, historias de abandonos, tenemos muchas historias muy duras, ya que vivieron las personas en su caminar, pero en un momento se encontraron con Cristo. Y en ese momento, cuando Cristo los llama, todo el pasado cobra un sentido nuevo y se vuelve valioso para esta nueva vida. Ya se vuelven herramientas para esta nueva vida. Ya ese abandono quizá nos permite comprender y valorar aún más es el ser adoptados en Cristo. ¿Ya? El abuso, por ejemplo, el haber pasado situaciones tan fuertes como esa, nos hacen valorar ahora aún más la gracia de Cristo y nos conceden herramientas muy importantes para también bendecir a otros, ya en los procesos que están viviendo. Así que el Señor te llamó, mi amado, y alégrate porque te llamó usando todo aquello que viviste antes de conocerlo. Ya te llamó para que eso se volviera bendición. Para eso que parecía maldición, ahora se vuelva bendición para ti y para otras personas. Por eso los creyentes debemos siempre estar reconciliados con nuestro pasado. Ya si aún hay cosas que aún no te reconcilias con el pasado, es hora de trabajar en eso. Ya si aún hay recuerdos que molestan, que están ahí, que quisieras mejor olvidar, ¿verdad? O que te causan dolor cuando los recuerdas, ya es tiempo de ponerlos delante del Señor, ¿verdad? Presentárselos al Señor y mirar eso que ocurrió desde esta nueva perspectiva. Ahora ya habiendo sido adoptado por Cristo, ahora recibiendo su amor y la plenitud de su gracia, mirar aquello y encontrarle un nuevo sentido, encontrarle un nuevo propósito a eso que ocurre. ¿Ya? Entonces, mis amados, la invitación aquí es a reconciliarte con ese pasado, eh, cosas difíciles que hubieron, necesitas estar en paz. Ya necesitamos mirar a nuestro pasado y estar contentos con él. Ya no importa las situaciones difíciles o terribles que hayan sucedido, todo eso, ¿verdad? Me sirve ahora como herramienta de bendición. Todo aquello me equipó
para tener una comprensión única del Evangelio. Ya, yo quiero que aquí ustedes se valoren en ese sentido. Ustedes tienen una comprensión única del Evangelio por lo que han vivido. Ya, es decir, yo estoy viendo aquí, por ejemplo, a mis hermanos. Yo no viví lo que ustedes vivieron. Ya, no pasé los procesos que ustedes pasaron. Entonces ustedes tienen una comprensión única, diferente a la mía y diferente a todos los demás hermanos. Por eso tienen una comprensión que no es igual a ninguna persona, ¿ya? Y eso los hace muy valiosos porque ustedes van a llegar a gente que ningún otro puede llegar. Quizá a algunas personas yo les puedo hablar y no les va a pasar nada, ¿verdad? Pero ustedes les van a decir una palabra y van a llegar a su corazón, ¿verdad? Porque ustedes tienen una sensibilidad especial por aquello que han vivido, ¿ya? Lo contrario también es cierto, ¿verdad? Ustedes pueden hablarle a una persona y esa persona no los va a tomar en cuenta, ¿verdad? Pero por mis propias vivencias, ¿verdad? Yo puedo conectar mejor con esa persona y esa persona va a recibir el Evangelio de mi mano. Entonces, como les digo, valórense, ¿ya? Valórense porque ustedes tienen, eh, digamos, una vivencia del Evangelio que tiene una huella digital, ¿ya? Es decir, que nadie más tiene, porque la vivencia del Evangelio que llevamos dentro está marcada por las cosas que hemos vivido y nuestra historia de vida no se compara con ninguna otra, es única, irrepetible, así que aprovechenla, ¿ya? Aprovechenla, nunca se menosprecien diciendo, ay, pero es que yo viví esto y este otro vivió lo otro, ¿verdad? O este capta más cosas, no, ustedes tienen una vivencia distinta y eso va y está orientado a bendecir a ciertas personas en particular que van a recibir el Evangelio de la mano de ustedes, ya personas que ustedes pueden ayudar, que pueden comprender, ya mejor que su compañero que está al lado. Amén. Fíjense en este verso, Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ya, este es Juan, que nos recuerda que no buscamos nosotros al Señor, ¿verdad? Él vino a nuestro encuentro. En esta historia del llamado es Jesús quien va y que toma a sus discípulos. De la misma manera, no lo buscamos nosotros en primer lugar. Él vino a nuestro encuentro. Él nos escogió. Él nos tomó para Él y nos ha puesto para que vayamos y llevemos mucho fruto y llevemos un fruto que permanezca. ¿Ya? De esa manera, mis amados, dice, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que tengamos gratitud por esta nueva vida que estamos viviendo, miremos al pasado y tengamos paz. ¿Ya? Estemos contentos con eso que vivimos y finalmente que eso nos acompañe toda nuestra vida. ¿Ya? Yo siempre sueño que en el lecho de muerte mirar la vida y decir gracias, Señor. ¿Verdad? Estoy satisfecho. ¿Ya? He acabado, esas son las palabras de Jesús cuando se va. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Ya? Que programemos nuestra vida para que cuando nos toque irnos de este mundo podamos decir lo mismo. ¿Ya? Señor, gracias. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Ya? Vamos a mirar ahora a la respuesta. ¿Ya? La respuesta también es importante. ¿Ya? La respuesta que nos da Lucas, ya de los apóstoles. Temor y determinación. Ya fíjense, Pedro dice, soy hombre pecador. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Esa es la expresión que da Lucas, que Lucas pone en la boca de Pedro. Ya, apártate de mí. Jesús le dice, no temas, y Lucas, dejándolo todo, le siguió. Ya, y Pedro está consciente que lo dejó todo. Ya fíjense en este otro pasaje de Marcos capítulo 10, el mismo Pedro le dice, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Ya? Respondió Jesús y les dice, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones,
y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Ya? En este sentido, Jesús les dice, escoger por Cristo nunca es pérdida. ¿Ya? Y es la lección para nosotros también. Ya, dejar algo por Jesús. ¿Ya? Porque aquí está implícito, y es algo que dijimos también el domingo cuando tocó esta parte, dejar siempre seguir a Cristo va a, digamos, va a implicar dejar otra cosa. ¿Ya? Y cada movimiento que hagamos, quizá en algún punto de nuestra vida vamos a tener que dejar cosas atrás. ¿Ya? Cuando dejamos cosas atrás, Jesús nos dice, nunca es pérdida. ¿Ya? Si dejaste algo, vas a obtener 100 veces eso. ¿Ya? Y en el siglo venidero, la vida eterna. Es decir, mis amados, no tengamos miedo de dejar cosas atrás, no tengamos miedo de... ¿No estoy mostrando el PPT, en serio? A ver. Papá, Sí, se ve por acá, sí se ve. Sí, yo Ah, igual lo veo, quizás deslizó pantalla el hermano. a ver, muévanla para allá. Ah, ya, sí, los demás la ven. Se le movió ahí el... Parece, ahí sí, ya, súper. Ah, me asustó, hermano Mario, estaba leyendo versículos aquí. Nunca dejar cosas, amados, es pérdida. ¿Ya? En el Evangelio, cualquier cosa que vayamos a dejar, siempre vamos a ganar algo. Vamos con la siguiente. Ya, la siguiente, fíjense, no es el llamado de los discípulos, sino es la elección de los 12. ¿Ya? Así que aquí vámonos a Mateo 10, del 1 al 4, Marcos 3, del 13 al 19, aquí hay harta diferencia, y Lucas 6, del 12 al 16. Ya, Mateo, en el capítulo 10, bien adelante, habla de Jesús estableciendo a los 12. En Marcos capítulo 3 y en Lucas 6, del 12 al 16. Vamos a mirar. Aquí tenemos, y aquí lo vamos a ver en dos pantallas. Ahí y ahí. Entonces, a ver, mi hermana Katy, si nos puede ayudar con Mateo 10, del 1 al 4. Mateo 10, del 1 al 4. la mía quiere leer. Ah, ya, mira. Súper. Mateo 10 del 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ya. Súper, ¿verdad? Que Mateo identifica. Fíjense lo que dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. Ya, aquí hay una diferencia entre la palabra discípulo y la palabra apóstol. ¿Ya? La palabra discípulo viene del griego matetes, que significa un aprendiz. ¿Ya? Matetes es alguien que aprende de otro. Entonces, cuando aparece la palabra discípulo, se refiere solo a aprendiz, y como que muestra la escritura que Jesús tenía muchos discípulos, ¿ya? Tenía varios discípulos que le seguían y aprendían de él. Pero Jesús escogió a 12 y les llamó apóstoles. Y apóstol quiere decir embajador, enviado. Es como enviado en el sentido de representante. ¿Ya? Entonces dice, escogió a 12 para que fueran sus apóstoles. Es decir, para que pudieran hablar en su nombre, por decir de alguna manera, para poderlos enviar como si fuera él mismo. ¿Ya? Entonces, él de todos sus discípulos, de los matetes, escoge a 12 para que sean sus apóstoles. ¿Ya? Aquí Mateo no ocupa la palabra apóstol, pero sí Marcos y
Lucas. Ya, fíjense, 12 discípulos les dio autoridad. Esa palabra es importante, exousia. Ya les da autoridad, les concede una autoridad que hasta ese momento Jesús no le había dado a otras personas. Les da autoridad, ¿para qué? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Es decir, no es una autoridad para hacer lo que quieran. Ya, aquí siempre la autoridad es con un propósito. Ya, algunos dicen, no, el Señor me dio la autoridad y se ponen a mandar a la gente, ¿verdad? Y se ponen, no, la autoridad no es para mandar a nadie, ¿verdad? La autoridad no es para obtener fama, la autoridad no es para obtener ganancias, la autoridad es para sanar y para echar fuera los espíritus inmundos. Ya, la autoridad es para hacer el bien, la autoridad es para bendecir, ya, la autoridad es para servir a otros. Entonces algunos dicen, Señor, dame autoridad, pensando así como que van a ser los primeros. Es al contrario, ¿ya? El Señor nos da autoridad para servir a otros. Entonces, cuando tú recibes autoridad del Señor, es porque te está poniendo el overol, ¿verdad? Para trabajar en pos de otras personas, ¿verdad? Para servir a otras personas. La autoridad del Señor viene a tu vida para hacerte un servidor, ¿ya? Para servir. Y como Jesús servía, orando por la gente, echando fuera los demonios y sanando las enfermedades, ahora le da a estos 12 autoridad para que hagan lo mismo, para que sean sus representantes, para que actúen en su nombre. Y da el nombre de los 12. Y los tres sinópticos ponen en primer lugar a estos 4 hermanos, ¿verdad? O sea, a este par de hermanos. Primero Simón, fíjense la expresión, primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Ese es el orden primordial. Y luego, cuando nombra estos 4, en segundo lugar, nombra a los otros 9. Perdón, a los otros 8. ¿Ya? Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, el que también le entregó. Ya, Felipe y Bartolomé siempre van juntos. Ya, este Bartolomé es el mismo Natanael de Juan. Ya, Juan, en el Evangelio de Juan es llamado Natanael. Y se nos muestra que Felipe va a buscar a Natanael y le dice, hemos hallado al Mesías. Y Natanael le dice, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Y le dice, ven y ve. Viene y Jesús le dice a Natanael, este es un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y luego le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ya, ese es Natanael, que aquí aparecen los sinópticos como Bartolomé. Y por eso aparece siempre con Felipe. ¿Ya? Felipe, Bartolomé. Luego aparece Tomás, de quien no sabemos en realidad mucho, Mateo el publicano. Y esto es lo que les decía la otra vez, en la primera clase creo, ya que cuando pasamos también el llamado de los discípulos por encimita, que Mateo es el único que escribe Mateo el publicano, recordando su pasado. Ya los otros no dicen que es publicano, porque obviamente es lo que fue antes, ¿ya? Pero Mateo quiere registrarlo. Ya Mateo cuando escribe de sí mismo, pone Mateo el publicano, ¿ya? Como diciendo el pecador, ¿ya? Porque obviamente publicano era una palabra muy, muy fuerte. Ya ser publicano era peor, o sea, si alguno fue publicano antes y después discípulo de Jesús, obviamente no quiere que lo vuelvan a identificar como publicano, ¿ya? Porque se hubiera defendido, hubiese dicho, no, yo era eso antes, ya antes de ser cristiano, ya, pero no ahora. Sin embargo, Mateo pone Mateo el publicano, no pone Mateo el que era publicano antes y ahora no, sino que pone inmediatamente Mateo el publicano. Eso nos da a entender también la ética de los apóstoles, ya los apóstoles no estaban en esa parada de querer mostrarse perfectos o de querer mostrarse, eh, digamos, porque somos apóstoles de Jesús, ¿verdad? Y querían mostrarse como espirituales. A ellos no les interesa eso. Ya, es más, ellos sacan a relucir sus faltas, sacan a relucir las cosas que pueden quizá tirarlos para abajo, no les importa. ¿Ya? Y Mateo lo escribe, Mateo el publicano. ¿Ya? Entonces, eso nos ayuda mucho, nos enseña también cómo eran los discípulos de Jesús, el ambiente que había con los discípulos de Jesús, que no era gente que quería sacar a brillar sus ganadas, ¿ya? No era gente que quería
inflar el pecho por cosas que habían hecho, no, sino que más bien, como Pablo dice, me glorío en mis debilidades, ya, me glorío en lo bajo que soy, me glorío en mis miserias, ya, más que en mis ganadas. Eso obviamente nos da un estilo de vida mucho más fácil de llevar, ya, nos saca peso de los hombros. Ya no tenemos que, como le he dicho anteriormente, demostrar ninguna cosa a nadie, sino que no tenemos, ¿verdad?, que defender una postura. Ya Mateo el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, que aquí es donde coincide. ¿Se acuerdan que la otra vez fue Felipe el que me preguntó por el WhatsApp? ¿Ya? Que coincide, este Jacobo, hijo de Alfeo, coincide el nombre del papá con Mateo. ¿Ya? Mateo, cuando es llamado, se le llama Mateo, hijo de Alfeo. Y aquí se le llama Jacobo, Jacobo, hijo de Alfeo. Entonces, hay algunos que han considerado la posibilidad de que este Alfeo sea el mismo y que Mateo sea hermano de Jacob. ¿Ya? Sin embargo, la mayoría lo descarta porque encuentran muy raro que no se haya dicho, ¿ya? Que no se haya explicitado. O sea, había otro par de hermanos, digamos, en el sentido de que no se haya sacado ventaja de eso, ¿ya? O que no se haya nombrado nunca esta supuesta hermandad que había. Entonces, la mayoría está por el lado de que no eran hermanos, ya, sino que solamente es un alcance de nombre, ya, tenían el papá con el mismo nombre. Ya, aquí, por ejemplo, y es algo que se da muy comúnmente, ya no es algo extraño, ya. Está Ángelo aquí, ¿verdad? El papá de Ángelo se llama Miguel Ángel y el papá de mi señora, mi suegro, se llama Miguel Ángel. Entonces, si estuviéramos escribiendo hoy día los hechos, hablaríamos de Miguel Ángel y de Miguel Ángel y podrían pensar que son hermanos, ¿verdad? El Ángelo con la Caro, y no, no son hermanos. Es otro Miguel Ángel. Es así de fácil es que se produzcan estas confusiones. Simón el cananista, ya se llama también Simón el celote. Ya lo vamos a ver aquí en Marcos. Marcos. A ver, mi hermana María Teresa, no sé si tiene ahí la Biblia a mano. Marcos 3, Sí. del 13 al 17. Del Ya. 13 al 17. 13 al Perdón, 19. perdón. No, del 13 al 19. Perfecto. Ya. Amén. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Ya, perfecto. Se fijan, es muy parecido. Ya, de nuevo, habla lo mismo de que les da, estableció a 12. Aquí le habla de la identidad. En este verso nos vamos a centrar para sacar la lección. Dice, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Lo lindo de Marcos es que pone el propósito. O sea, Jesús para esto los escogió. Primero para que estuvieran con él, identidad. Y luego para enviarlos a predicar. Propósito. Les dio identidad y propósito, ya al llamarlos. Ya estableció a 12. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera los demonios. Ya alguno podría preguntar, esta autoridad que el Señor le dio a sus discípulos, ¿la dio también a nosotros? Ya nosotros tenemos esta misma autoridad que recibieron los discípulos. Mirando las escrituras, concluimos que sí, ya que la autoridad es dada a todo seguidor de Jesús, porque después incluso esto se abre, ya se abre en el sentido de que Jesús dice que cualquiera que cree en él, las obras que él hace, él también las hará.
¿ya? Dice, porque yo voy al Padre, ¿ya? Es decir que el Espíritu Santo nos capacita como discípulos de Jesús y nos otorga esta misma autoridad que los apóstoles recibieron. Ya, digamos, esta autoridad está disponible para todo aquel que la recibe. Ya no es necesario que el Señor aparte a cada uno y le diga, sino que la autoridad está dada. La autoridad está otorgada al creyente y el creyente tiene digamos, capacidad de recibir esta autoridad. ¿Ya? Y fíjense que esa autoridad para servir, esa autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera a los demonios. ¿Ya? Entonces, mis amados, esa autoridad está para quien quiera recibirla. Ya yo sé que hay muchos creyentes que no la reciben. Ya hay muchos creyentes que algunos tienen una teología cesacionista, es decir, dicen, no, esto fue solo para el primer siglo, solo para estos primeros discípulos, pero no hay una continuidad después para las generaciones siguientes. Pero la verdad es que no hay ningún apoyo cierto para apoyar el cesacionismo en este sentido, ya para decir que las señales solo fueron una cosa del primer siglo y que no hay continuidad para las siguientes generaciones. Ya los cesacionistas usan algunos versos, pero hay que hacer unas volteretas ahí exegéticas bien grandes como para poder hacerlo. Ya toman un verso de Pablo cuando dicen hasta que llegue lo perfecto, ¿verdad? Todo esto será, y dicen que lo perfecto es el establecimiento del canon, entonces que cuando se constituye el canon las señales quedan atrás. No, pero no hay por dónde. O sea, no, ¿verdad? No hay verdaderamente algo cierto, sino que al contrario, al parecer, toda la evidencia nos muestra que esta autoridad es para los discípulos de Jesús y para todos los que vienen después de él. Es decir, para aquel que recibe el Evangelio. Ya esta autoridad está dada a los creyentes, a los discípulos, para todo aquel que quiera tomarla. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren ponerse el overol de servidor, ustedes díganle, Señor, gracias por esta autoridad. ¿Ya? Toman esa autoridad de Cristo. Autoridad significa autorización. ¿Ya? Autoridad no es ningún poder mágico que venga así, ¿verdad? Que alguno puede pensar que es como un ki, como Super Saiyajin, así. Ya, no, autoridad quiere decir autorización, permiso. ¿Ya? Eso es cuando ustedes hacen algo, ¿verdad? Y otro le dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Y dicen, no, yo tengo permiso del jefe. Ah, está bien, te dejo. ¿Ya? Es decir, tienen autorización, tienen el permiso. ¿Para qué? Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces ustedes, mis amados, tomen esta autoridad y procedan. ¿Ya? Procedan en consecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor les va a poner a personas, ¿ya? Que estén en enfermedad, que estén pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Y ustedes sepan que tienen esa autoridad. Ya no necesitan llamar por teléfono al pastor, pastor, ¿puede orar por el hermano para que se sane? Ustedes mismos pueden orar, ya pueden orar y echar fuera la enfermedad, ya echar fuera los demonios. Ya eso es algo que debería ser natural en los creyentes. Ya lamentablemente se volvió algo muy místico en la Edad Media. Luego con la venida del racionalismo en el siglo XVI se negó totalmente y hoy día estamos sufriendo los coletazos teológicos de toda esa época. Ya, sin embargo, ahora es tiempo de volver a la escritura, ¿ya? Y de tomar esto como una cosa muy natural. Si ustedes ven a alguien que está siendo oprimido por las tinieblas, ponen sus manos y dicen demonios al fuera. En el nombre de Jesús y por la autoridad de Cristo, y fue. Ya los resultados se los dejan a él. Ya no tengan miedo de orar por alguien por sanidad, ¿verdad? Teniendo miedo, diciendo, hoy si no se sana, ¿qué va a pensar de mí? Que estoy en pecado. No, no se preocupen ustedes de qué van a pensar de ustedes son servidores. Ya recibieron autorización, ustedes tienen el overol puesto. ¿Ya? Es como cuando han trabajado alguno ha trabajado con overol, lleva la marca de la empresa, ¿verdad? Entonces cuando yo trabajaba con overol y llevaba la marca de la empresa aquí, la empresa responde. Entonces yo voy y hago lo que la empresa me dijo que tenía que hacer. ¿Ya? Si la cuestión queda mal y la cuestión se pierde, la empresa responde. Entonces ustedes lo mismo, tienen autoridad de Cristo. ¿Para qué? Para sanar enfermos,
para echar fuera a los demonios. Ustedes oran por sanidad, piden, se sano en el nombre de Jesús. Y le dejan el resultado a él. ¿Ya? Le dejan el resultado al Señor. Debemos proceder de esa manera, ¿ya? Con naturalidad, ¿ya? Ni siquiera, no se preocupen por crear un ambiente místico, ¿verdad? Ni por hacer alguna otra cosa, ¿verdad? Ni música de fondo. Ninguna de esas cosas son necesarias. Es necesaria la fe. Solamente la fe puesta en esas palabras de Cristo, ¿ya? Entonces, eso, mis amados, ¿ya? Ustedes procedan como discípulos de Jesús. Hay algunos que se van a quedar solo como creyentes. Ustedes ya son discípulos. El hecho de que hayan entrado a ver un estudio bíblico quiere decir que ya quieren aprender de Cristo, quieren aprender de Jesús, están en el camino de aprendizaje, ¿verdad? Por tanto, ya pueden tener el título de discípulos completamente, ¿verdad? Porque están aprendiendo de Cristo. Aquellos que van regularmente a una iglesia también están aprendiendo de Cristo. Por tanto, ya son discípulos, matetes, y aquellos que toman esa autoridad que el Señor da, ¿verdad? Para servir a otros, ¿verdad? Son llamados también enviados, apóstoles. Y aquí entramos en otro conflicto, ¿verdad? ¿Existen los apóstoles en este tiempo? Ah, ya, ahí sí que dejo la embarrada con la pregunta. ¿Ya? No me venga sin nada, ese hermano. La respuesta es sí y no, ¿ya? Porque obviamente en el sentido de lo que la palabra significa, ¿verdad? Como enviado, claramente que sí. En ese sentido, todo aquel que se siente enviado por Cristo es un embajador de Cristo en la tierra, ¿verdad? Alguien que habla las palabras de Jesús, que hace las obras de Cristo, ya es enviado, apóstol, ¿está bien? Ya eso, Pablo se atribuyó a él, a Silvano y a Timoteo el sobrenombre de apóstoles. Dice, no queríamos serle carga como apóstoles de Cristo. Y está hablando en plural de él, de Silvano y de Timoteo. ¿Ya? Ahora, eso es en el sentido etimológico de la palabra, ¿se entiende, verdad? Ahora en el sentido de apóstoles, como los 12 apóstoles, eso ya no hay. ¿Ya? Esos eran 12, el grupo era cerrado. Incluso a Pablo le costó entrar, ¿ya? Y muchos lo negaban. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque obviamente no estuvo en el ministerio público de Jesús. Y para ser un apóstol de Jesús había que haber estado en el ministerio público de Jesús, presente. Entonces Pablo defendía su apostolado diciendo que a él se le había aparecido Jesús y lo había llamado como apóstol, como a un abortivo, es decir, como al último de los apóstoles. ¿Ya? Y de esa manera él defendía su apostolado, pero había muchos que lo dejaban fuera. Entonces, entendemos a Pablo como aquel último apóstol de Cristo, ya como aquel último apóstol de Jesús, ¿verdad? Aquel que fueron los testigos de Jesús y que escribieron la palabra inspirada por Dios para dejarnos a nosotros el testimonio apostólico, ¿ya? De tal manera que no puede venir nadie hoy en día a atribuirse la autoridad apostólica de los apóstoles. Eso es totalmente antibíblico y herético. Ya si alguien hoy día dice, mira, yo soy apóstol como lo era el apóstol Pablo, ¿verdad? Y escribe un libro y lo pone al nivel de las escrituras, no, chao. ¿Ya? Ningún escrito de ninguna persona hoy en día va a tener el nivel de las escrituras. ¿Ya? Ni su palabra va a tener la misma autoridad que tienen las escrituras. ¿Ya? Pero la Biblia sí tiene el testimonio apostólico, ¿ya? Aunque algunos libros no lo escribieron los propios apóstoles, tienen directamente la enseñanza apostólica, ¿ya? Así que por eso decimos, este es el testimonio apostólico, ¿ya? Es el testimonio de los apóstoles de Jesús. En ese sentido, los apóstoles quedaron ahí, ya los apóstoles de Cristo. Apóstol en el sentido genérico, etimológico de lo que la palabra significa, podemos todos compartir ese título, los que nos sintamos enviados por Cristo para servir a los demás. ¿Ya? Eso, le respondí una pregunta sin que me la hicieran. ¿Ya? Porque yo sé que de pronto son preguntas que andan ahí flotando en el aire. ¿Ya? También Marcos pone primero a este par de hermanos primero, y luego dice, aquí les puse con color para que los identificaran. ¿Ya? Aquí
solamente nombra a 3, Marcos, ¿ya? Nombra a Juan, a Pedro, Jacobo y Juan. A Andrés los deja al último, aquí con la lista de los demás. Andrés, Felipe y Bartolomé también en el mismo orden, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y fíjense que a Lebeo, que aquí dice Lebeo, que tiene por sobrenombre Tadeo, solo le dice Tadeo, ¿ya? Solo le dice Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que le entregó. Ya, veamos el último, que es Lucas. Lucas tiene un elemento particular, como siempre, Lucas, que habla de la oración. Ya dijimos que Lucas era el escritor que pone la oración ahí en primer lugar. Lucas 6. Lucas 6 del 12 al 16. Ya, a ver, ¿quién voluntario para la lectura? ¿Alguien que se ofrezca? Ya, mi hermano Mauri, Lucas 6 del 12 al 16. Ahí está. Ya. Amén. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariotes, que llegó a ser el traidor. Y ya, más o menos la misma lista, el mismo orden, aquí contrasta las dos palabras, en Lucas quien contrasta estas dos palabras, discípulos y apóstoles, y el elemento, ¿verdad?, distintivo de Lucas, pasó la noche orando a Dios. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas nos va a mostrar siempre a Jesús orando, dependiendo del Padre. Es decir, Lucas no pierde la perspectiva que es el Padre haciendo las obras en Jesús. ¿Ya? Los demás nos muestran lo que Jesús hace, pero Lucas nos muestra lo que Jesús hace es producto de lo que el Padre está haciendo en él. Por eso pasó la noche orando a Dios. ¿Se recuerdan la semana pasada el bautismo? Dice, y orando el cielo se abrió. Ya es ¿verdad? La respuesta a la oración de Jesús. Y aquí también hay una respuesta del Padre. El Padre está obrando en Jesús todo el tiempo. Ya primero nombra a los par de hermanos primero, Simón a quien llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan. Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, el mismo orden. Simón, llamado Celote, aquí le llama Celote, no cananista. ¿Ya? Los demás le llaman cananista porque viene de Caná, pero aquí Lucas dice Simón llamado Celote. Es decir, lo echa al agua de que este Simón, era de la secta de los celotes, una secta armada de ese tiempo que quería lograr la independencia judía de Roma por medio de las armas. ¿Ya? Era un grupo armado bastante peligroso en la época, y este celote estaba ahí entre los 12. ¿Ya? Con Tadeo, Lucas deja el enredo aquí, ¿ya? Porque dice Judas, y más encima la traducción no nos ayuda en nada, porque fíjense, la traducción de la Reina Valera dice Judas, hermano de Jacobo. Y ahí nos deja a todos pensando, ¿por qué? ¿Quién es Judas? ¿Quién es este nuevo Judas? No aparece en los otros listas otro Judas, ¿verdad? Pero este Judas es el mismo Tadeo que aparece aquí y el mismo Lebeo que aparece, dice Lebeo por sobrenombre Tadeo, Marcos le llama solo Tadeo y aquí le llama Judas, hermano de Jacob. ¿Ya? Este es Judas Tadeo. ¿Ya? Se le conoce en la historia como Judas Tadeo. Pero este hermano, fíjense, lo puse en, ¿cómo se llama? En cursiva, ¿ya? Porque esta palabra no está en el original, ¿ya? Y puede llevarnos a confusión. Hermano de qué Jacob, ¿ya? Y si lo leemos en la NBI, ¿alguien tiene la NBI por ahí? A ver si nos ayuda. Si alguien tiene la NBI, ayudaría mucho. Ángelo, ¿la tienes por ahí? El 6:16 en la NBI. Ya, Ángelo, a ver. 16, ¿cierto? Sí. Ya aquí está. Dice,
Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Va. ¿Cómo dice? Hijo. A ver, hijo de Santiago. Dice hijo de Santiago. Y aquí dice hermano de Jacob. Jacob y Santiago es lo mismo. ¿Ya? Es, en griego es Jacob. ¿Ya? Pero se traduce como, algunas traducciones traducen Santiago directamente. ¿Ya? Pero Santiago y Jacobo es lo mismo. Pero la Reina Valera dice hermano de y la NBI dice hijo de. ¿Y eso por qué se da? Porque en el original no aparece ni la palabra hermano ni la palabra hijo. ¿Ya? En el original dice Judas de Jacob. Entonces, dice, así está en el original griego. Dice Simón el Celote, Judas de Jacob. Entonces, la Reina Valera, en la traducción original que hace el texto recibido, le pusieron hermano de, pensando que a eso se refería el original. Sin embargo, la NBI un poco arregla la situación, porque cuando en el griego se ponía un nombre y luego de este, generalmente era una relación de hijo, no una relación de hermano. Entonces lo arregla la NBI diciendo Judas, hijo de Santiago, ¿verdad? O hijo de Jacob, no hermano de Jacob. Pero en el original no aparece ninguna palabra sino que dice Judas de Jacob. ¿Ya? Y esto puede llevar bastante a confusión, ya principalmente por quién escribió la carta de Judas. Mira, Ángelo, la tienes ahí en digital, ¿no es cierto? Más rápido, Judas, ándate a Judas 1:1, para que veamos quién se presenta como escritor de la epístola de Judas. ¿Dice? Sí, dice en NBI, ¿cierto? ¿Sí? En NBI, Judas 1:1. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Ya, se fijan, lo mismo, hermano de Mm. Santiago, lo mismo que dice aquí Lucas, ya en la Reina Valera. Pero ahí en Judas sí aparece la palabra hermano en el original. Dice Adelfos, ¿ya? Judas, hermano de Santiago, ¿ya? Entonces hay algunos que identifican a este Judas como que fuera el discípulo de Jesús y otros dicen que no, ¿ya? Incluso la gran mayoría piensa que no son lo mismo, ya que este Judas es el hijo de Santiago, ¿ya? Y el otro Judas, el que escribe la carta, es realmente Judas, hermano de Santiago, y también hermano de Jesús. ¿Ya? Entonces se piensa que el Judas que escribió la epístola de Judas es hermano de Jesús. Pero son cosas que no están 100% garantizadas para nadie. O sea, es posible que este Judas que aparece aquí en la lista de discípulos haya sido el mismo que escribió la carta. ¿Ya? Pero se identifica, el que escribe Judas, se identifica como Judas, hermano de Santiago. ¿Ya? Y ahí sí aparece hermano. ¿Ya? Adelfos y Jacob. ¿Ya? Pero ya no hay para qué enredarse en eso tanto tampoco, ¿verdad? Sino que hay que saber que podría ser el mismo Judas este que está aquí, ¿ya? Y algunos dicen, no, es distinto. ¿Ya? El Judas que escribe la carta es el hermano de Jesús, es también hermano de Santiago, y este Judas, el discípulo, que es alguien distinto. ¿Ya? No afecta en nada nuestra fe, son posiciones posibles, estamos bien, ¿verdad? No hay problema con eso, para que conozcan ahí a los apóstoles. ¿Qué aprendemos de esto? Lo que les decía anteriormente y quiero dejarles en el corazón, ya que ¿qué aprendemos del establecimiento de los 12? Estas dos cosas, identidad y propósito. Y estableció a 12, dice Marcos, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es decir, aplicado a nosotros hoy día, el Señor nos llama para estas dos cosas, para darnos identidad. En primer lugar, la identidad está junto a Él, somos de Cristo, pertenecemos a Cristo, nuestro destino es estar con Cristo, ya estamos con Cristo ahora, porque Cristo habita en nosotros, pero no está físicamente al lado nuestro, ¿ya? Y por eso sufrimos. Pero va a llegar el momento en que estaremos con Él en plenitud, seremos con Él, le veremos tal como Él es, dice la Escritura, y estaremos así con Él por siempre. Entonces, nuestro destino es estar con Cristo.
para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es decir, tenemos una identidad muy potente y un propósito muy lindo, ¿ya? Y el propósito nace de la identidad, ¿ya? Por eso generalmente a mí me gusta predicar acerca de quiénes somos en Cristo, más de aquello que hay que hacer en Cristo. ¿Ya? Si ustedes se fijan, el centro de la predicación el día domingo siempre va orientado a la identidad, ¿ya? ¿Quién soy en Cristo? Porque cuando ustedes saben quiénes son en Cristo, los frutos van a salir naturalmente, van a saber qué hacer, ¿ya? Van a saber que son enviados, ¿ya? El problema del cristianismo hoy día es que muchos saben que hay que predicar, pero no saben quiénes son en Cristo. Hay un problema de identidad fuerte. Entonces, se les produce un doble problema, porque saben que predicar es un deber, ¿ya? Pero como no les fluye naturalmente, tratan de un poco forzarlo. Y como forzarlo no resulta, ya se sienten mal, ya por no cumplir lo que saben que deberían hacer. Entonces, viven vidas llenas de culpa, porque saben que deberían estar predicando y no lo están haciendo, y se cargan, ¿verdad? Por un deber no hecho. Entonces, esto es al revés. No empezamos con el hacer para terminar en el ser. Empezamos en el ser, quiénes somos en Cristo. Ya tenemos que llenarnos de la inspiración de quiénes somos en Cristo. Ya somos hijos de Dios, pertenecemos a Dios, somos un espíritu con Él, nos llenamos de Jesús y el hacer va a venir como consecuencia. Ya el hacer no vamos a poder evitarlo. ¿Ya? Por eso dice, y os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. El hacer es un fruto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros plantamos un arbolito, no le obligamos al árbol a que dé fruto, ¿ya? Sino que lo alimentamos, lo cuidamos, y si el árbol está saludable, a su tiempo dará el fruto. Ya, mis amados, entonces ustedes céntrense en eso, están con Cristo, pertenecen a Cristo, aliméntense de Cristo, llénense de la inspiración por Jesús, y el fruto vendrá solo, el fruto vendrá sin forzarlo, sin esfuerzo, sin ese sentido de culpa de tener que hacer un deber, ¿ya? Va a fluir. En el momento quizá van a requerir valentía, que también se la van a tener que pedir al Señor en el momento, pero va a ser algo que les va a salir de adentro, ¿ya? Obviamente los va a desafiar, los va a llevar a hacer cosas que no estaban dispuestos a hacer en un primer momento, van a tener que romper limitaciones y todo, pero es un camino muy lindo, ¿ya? Es un camino precioso que el Señor nos dejó para hacer. De esa manera nuestra vida tiene una identidad firme y tiene un propósito que nos llena. Ya, mis amados, vivamos como discípulos de Jesús, como los que fuimos llamados por Él, y como los que han sido comisionados con autoridad, como estos 12. Ya que ustedes sean contados también entre estos discípulos que, llenos de autoridad de Cristo, bendicen a otros. Ya, autoridad para servir, autoridad para sanar, autoridad para echar fuera demonios, ya, para liberar a otros. Amén, mis amados. Oremos al Señor, hagamos una oración donde ustedes mismos digan: Señor, recibo esta autoridad. ¿Ya? Reciban la autoridad del reino de los cielos. Ya les animo a que lo hagan, y cuando reciban esa autoridad, reciben este overol para trabajar en favor de otras personas, y el Señor nos dará su poder para que las mismas obras que Él hizo en la tierra, nosotros hagamos, y aún mayores, dice la Escritura, porque el Espíritu Santo estará con nosotros. Oramos. Padre, te bendecimos, Señor, y al ser testigos de cómo tú enviaste a tus discípulos y les diste bendición abundante, Señor, y les diste autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, les diste autoridad para sanar, Señor, toda enfermedad y dolencia. Señor, ahora recibimos nosotros también de esa autoridad de tu reino. Recibimos de la autoridad para echar fuera a los demonios. Recibimos la autoridad para sanar a los enfermos. Señor, recibimos la autoridad para servir a quienes lo necesiten con el evangelio de tu reino. Señor, ayúdanos
Ayúdanos a tener la sensibilidad para oír tu palabra. Ayúdanos a tener, Señor, la sensibilidad para saber hacia dónde movernos en el momento adecuado. Señor, guíanos, muévenos por tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ser tus aprendices, queremos ser tus representantes, Señor, en esta tierra. Queremos, Señor, ser aquellos que tú llamaste y aquellos que tú equipaste con autoridad. Gracias te doy por mis hermanos, Señor, que sean un cuerpo precioso en ti, Señor. Que se muevan como un cuerpo, Señor, al sonar de tu voz, de tu Espíritu Santo. Bendígales en el nombre de Jesús. A cada uno de los que está conectado, Señor, reciban la plenitud de tu bendición y de tu gracia. Úsalos con poder para bendecir, Señor, a sus semejantes, a sus prójimos, Señor. Bendígales en el nombre de Jesús. Sean luz y sal en este mundo de tinieblas. Llénalos, Señor, de tu gracia, de tu gozo, de tu satisfacción, Señor, en el nombre de Jesús. Y bendiga a la iglesia. Te pedimos por Iglesia Petra, Señor. Pedimos por cada uno de los miembros, por aquellos que están, Señor, recién conociendo el ministerio, Señor, por aquellos que están acercándose, bendígales con gracia, con bendición, sabiduría, inteligencia, en el nombre de Jesús, líbralos de todo mal, guárdales de toda tentación, Señor, llénalos de toda gracia, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te adoramos. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga, mis amadísimos. El Señor les guarde. Recuerden, nos vamos, dejen parar aquí la grabación.